Mi nombre es Henry Martínez Beltrán. En esta oportunidad vamos a hablar de impuestos territoriales. Los impuestos territoriales, desde el punto de vista fiscal, es algo muy importante para nosotros, sobre todo de especialidad, tanto como de renta. Por eso es supremamente importante la clasificación de las actividades. Hay que empezar por allí. Tener claro cómo se realiza esto, empezando por es una actividad industrial, comercial, de servicios y o financieros. Establecer el lugar en el cual se realizan los hechos grabados de suma importancia. Determinar si realiza actividades fuera del municipio. Esto es supremamente clave. Identificar si es una actividad grabada, exenta, no sujeta. Lo anterior implica que nuestro ejercicio profesional, a la hora de determinar el impuesto de industria, no solamente tenemos que tener en cuenta las normas vigentes que se encuentren en ese momento y las diferentes territorios donde opere este impuesto, sino saber identificar de lo que estamos hablando. Para eso es importante hacer anexos, como quiera que es algo que es supremamente importante desde el punto de vista de clasificación de la actividad. Empecemos con las industriales. Primero que todo, es algo que considero desde el punto de vista tributario muy importante saber diferenciar en qué momento es industrial de lo comercial. Ya vamos a ver. Se dedica a la producción, fabricación, preparación, ensamble de cualquier clase de materiales o bienes, conversión, transformación, manufactura. Eso quiere decir que hay una sede fabril, quiere decir que hay una fábrica por medio. Eso quiere decir que usted puede tener varios municipios con varias sedes fabriles, es decir, varias plantas, en las cuales se desarrolle su actividad principal. Esto significa que a la hora de determinar el pago del impuesto de industria y comercio, estamos hablando que es la sede fabril la que determina en gran medida y su importancia, el por qué el pago del mismo en el municipio donde se encuentre la sede. Y termina, ha dicho en varias agencias del Estado, que la actividad termina en una venta, más no realizando la actividad comercial, porque precisamente no podemos alejar la venta de esa producción. Para esto, se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como una actividad. Entonces, no puede haber doble tributación sobre uno. Ustedes se van a dar cuenta en el módulo, ejemplo concreto donde vamos a colocar allí esta explicación bien interesante con un documento con el cual el Consejo de Estado se refirió y salió a favor de un contribuyente. Desde el punto de vista comercial, al expendio, compraventa, distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio. Tenemos el artículo 10, el artículo 17 que nos hablan en el Código de Comercio de los actos de comercio y las actividades mercantiles. Y nos habla también de llevar una contabilidad con el artículo 19. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que sea comerciante no solamente deberá llevar contabilidad, sino que estamos hablando de una actividad de compra, venta, distribución. En ese orden de ideas es lo que más representa la parte del comercio para efectos del impuesto de industria y comercio, entendiendo una compra y venta de alguien que lo produce. Y yo como mayorista o como distribuidor me encargo de hacerlo llegar al consumidor final. Y ahí la parte importante a revisar entonces sería la territorialidad. Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en punto de venta. Las dos situaciones. Se entenderá realizar en el municipio donde estos se encuentren. Dígase bien, donde se encuentren los establecimientos o los puntos de venta.
Quiere decir que si usted tiene una sede Fabril en Jumbo y tiene puntos de venta en Cali, en Buenaventura y en otros municipios, en cada uno de ellos deberá de pagar el impuesto de industria y comercio porque se interpreta y es donde usted está realizando la actividad comercial. Si la actividad se realiza en un municipio donde no existe establecimiento ni punto de venta, la actividad se entiende realizada donde se perfecciona la venta, es decir, donde se conviene el precio y la cosa vendida. Entonces, yo estoy ubicado como sede Fabril en Jumbo, un ejemplo, pero lo que estoy haciendo es que a través de un distribuidor lo realizo en el municipio de Cali, pero yo no tengo puntos de venta. O es más, un vendedor en otro municipio y ahí realizo la venta, es decir, se conviene el precio y la cosa vendida. Distinto es si lo hago directamente desde la ciudad de Jumbo. Aquí hay unas sentencias que nos hablan un poco más sobre eso, la 2495, el 1 de agosto del año 2016, vigente. Para tal efecto, en primer lugar, señaló que tratándose de la compra y venta de bienes para efectos del impuesto de industria y comercio, la actividad comercial se entiende desarrollada en el lugar donde se concretan los elementos del contrato de compra-venta para el efecto. Dado que la normatividad que regula el impuesto de industria y comercio no establece expresamente el territorio en el que se entiende realizada la actividad comercial, en cada caso, el juzgador debe determinar el lugar de causación a partir de los elementos de prueba que estén en el expediente. Siguiendo con la sentencia, la cosa que se vende y el precio, independientemente del lugar en el que se tomen los pedidos, se ejerzan labores de coordinación o de asesoría, se entreguen los productos adquiridos o se suscriban los contratos de compra-venta, aspectos que son distintos de la comercialización de los bienes. Por lo mismo, insuficientes para entender realizado el hecho imponible en un determinado municipio. Si revisamos la parte de la territorialidad del impuesto en la actividad comercial, en el caso de las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, televentas y ventas electrónicas, la disposición de la Ley 18 del 2016 se dice se entenderán grabadas en el municipio que corresponde al lugar de despacho de la mercancía. Más los servicios, todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie, que se concreten en la obligación de hacer, sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual. En este caso, en la actividad de servicios, un ejemplo en la actividad de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito donde se despacha el bien, mercancía o persona. Lo anterior en esa territorialidad es importante destacar que en los servicios de televisión e internet por suscripción y telefonía fija, el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuentra el suscriptor del servicio, lugar informado en el respectivo contrato. Veamos entonces la gran importancia que tienen los elementos para determinar claramente cómo debe de llevarse a cabo la materialización, determinación y liquidación del impuesto. Eso quiere decir, tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base gravable y una tarifa. El recaudador, impuesto, el que establece el control y la fiscalización, está directamente en cabeza del municipio. El sujeto pasivo se encarga de presentar, declarar y pagar el impuesto. El hecho generador, sobre las actividades que acabamos de señalar, va a recaer el impuesto. La base gravable sería la forma con la cual vamos a determinar sobre qué se va a liquidar el impuesto. Y por último, la tarifa, pues es la que vamos a aplicar de acuerdo con, valga la redundancia, el acuerdo que se encuentre vigente que determina las tarifas conforme a esa obligación que se generan en cada actividad. Es importante señalar y dejar estas inquietudes, que los elementos permiten determinar quién debe pagar el impuesto, qué hecho lo genera, sobre qué base se liquida, cuál es la tarifa aplicable.
De esa forma, el hecho generador, la obligación tributaria se genera por la realización o el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de la jurisdicción del municipio o distrito, mientras que la base gravable general es el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios del año gravable. Incluye rendimientos financieros, comisiones y todo ingreso no excluido en el artículo 342, conforme a la Ley 18 del 2016. Esto es bien importante señalar que estamos hablando de toda la cuenta 4, entendiendo ingresos, la cuenta 41, ingresos operacionales, y la cuenta 42, ingresos no operacionales, que para efectos tributarios serían los ordinarios, cuenta 41 y extraordinario la cuenta 42, mirándolo de esa forma. Pero habría que restarle los ingresos excluidos por actividades exentas, excluidas o no sujetas, las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y venta de activos fijos, señalando que las exportaciones, en el caso de las ventas que se hagan a sociedades de comercialización internacional, o sea, las SCI, hay que tener un certificado de proveedor que así demuestre que la exportación fue realizada. Y en el caso de las ventas de activos fijos, entiende que usted tenía contabilizado un activo en la cuenta 15 como propiedad, planta de equipo y lo que está realizando es una venta. Por consiguiente, como dicen las normas del IVA con el artículo 420, parágrafo, se refiere a que no tiene IVA. Por ende, en ese caso, para efectos tributarios en el distrito, en el municipio, entonces esa venta como tal no está grabada con IVA, por acá tampoco está grabada con el impuesto de industria y comercio. En lo pertinente se toman los ingresos realizados en el periodo fiscal, conforme a las reglas del artículo 28 del Estatuto Tributario para impuestos nacionales. La tarifa, la clasificación y descripción de las actividades grabadas con el impuesto de industria y comercio en el municipio y distrito es conforme a los códigos de actividades y según la clasificación en industrial, comercial, de servicios y por supuesto los servicios financieros. Tenemos una parte de lo que serían esas tarifas y vuelvo y repito, habría que revisarlos conforme a lo que aparece en cada estatuto territorial y de acuerdo a las actividades que normalmente podemos verlas homologadas de, a la actividad que realice la entidad, empresa u organización. No menos importante que lo anterior es la contabilidad. Y oído aquí algo que es bien importante y delicado. Su contabilidad habla mucho. Los contribuyentes con actividad en más de un municipio a través de sucursal, agencia o establecimientos de comercio deben, número uno, registrar su actividad en cada municipio. Dos, llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos realizadas en dicho municipio. Por último, demostrar que se declaró y pagó el impuesto o que se realizó la actividad en los otros municipios. Esto significa entonces que si mi contabilidad no tiene clasificados los ingresos por municipio, fácilmente donde me encuentro ubicado, ese municipio podría alegar en derecho que todos sus ingresos debe declararlo en ese municipio. Por ende, es de gran importancia cuando usted prepare y presente su declaración, tener soportado cuáles son los ingresos que corresponden a ese municipio y cuáles son los ingresos de otros municipios. Es más, hay municipios que piden que cuando usted entregue la declaración del impuesto de industria y comercio, anexe firmado tanto por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si es del caso, un anexo que así demuestre con la contabilidad que esos ingresos corresponden a ese municipio y por ende es lo que conocemos en la contabilidad comunidades de negocio, centros de operación, centros de costo. Así lo puede utilizar para tener un fin muy importante a la hora de determinar la base gravable y las actividades con las cuales usted va a pagar el impuesto en determinados municipios. Estas son las referencias bibliográficas, haciéndole una mención especial a los de Juan Carlos Becerra, parte de esta información, el doctor Gustavo Gil, por la organización tributaria. También encontramos información en el libro de mi autoría con la doctora María Pan, el doctor Franklin, en el año 2020. También encontramos
unas normas aquí, como el 1819, el decreto ley C-24, más conocido como el Estatuto Tributario, y estas páginas que les dejo a su consideración para que las revisen, donde pueden visitar no solamente página de la DIAN, sino del municipio y los diferentes estatutos. Ustedes, muchas gracias por su atención. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias por